Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Un llamado a la determinación. Ese es el tema. Un llamado a la determinación. A veces nosotros usamos de manera coloquial diciendo, mira, ponete claro. Aquí hablemos claro. Y eso pues a veces se usa para definir alguna situación. Hemos estado impartiendo en los últimos predicaciones el tema de la sabiduría. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado a sus hijos hablar de la sabiduría. Yo he escuchado a mis nietos opinando acerca de la sabiduría, discutiendo entre ellos algunos aspectos importantes de los temas que se han dado. Y el otro tema ha sido vidas pegajosas. Un poco raro para muchos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué nos van a decir con eso? Eso no me huele tan eclesiástico, pudo haber dicho alguien, ¿verdad? Muchos. Pero plasmando las ideas, los temas, creo que ha quedado claro en muchos. Y damos gloria y honra a nuestro Dios por los que pasaron al altar, hicieron una oración para atender de mejor manera esa palabra para beneficio de nuestra vida y para bendición de nuestros hijos. Ha habido un fenómeno que no lo podemos ocultar. Miles de muchachos, hijos de centroamericanos, de suramericanos, que se sienten decepcionados por sus padres porque llegaron a este país y algunos no veían a su papá y a su mamá. Por el afán del trabajo, por querer hacerlo mejor, aparentemente lograron su sueño, sus deseos, pero perdieron a sus hijos. Y sabe que eso ha pasado con miles de cristianos evangélicos. Cayeron en el afán, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, perdieron a su esposa o a su esposo y se quedaron en un vacío de vida que con todo lo que tienen no han probado la verdadera bendición que Dios tiene para todos. Quisiera que tomáramos en el libro de Josué, en el capítulo 24, 2 maravillosos versículos. En este capítulo 24 del libro de Josué, en el versículo 14 y en el versículo 15. Recuerde el tema, un llamado a la determinación. La bendita y soberana palabra nos dice, Josué es el último capítulo 24, versículo 14 y versículo 15. Las Sagradas Escrituras dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece
servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y la determinación: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Usted y su casa, ¿a quién servirá? Usted tendrá la respuesta. Oramos. Amado Padre, gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre santo y bendito de Cristo, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, Señor, una vez más, después de haber entonado alabanzas, exaltando tu santo nombre, glorificándote, Señor. Ahora pedimos que tu gracia, que tu misericordia nos envuelva, nos pueda, Señor, dar la capacidad de poder retener la bendición de tu palabra para toda clase de beneficios durante estemos en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, presento mi incapacidad, Señor, y todo aquello que es imposible para mí, que tú lo puedas completar, Señor, con la gracia de tu Santo Espíritu, con la misericordia de tu amor, para que este pueblo salga edificado con el poder de tu palabra. En Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Al observar el libro de Éxodo y todo lo que pasó en el proceso de que Israel entrara a la tierra prometida, y si vamos un poco atrás en Deuteronomio, en Números, Levíticos, podemos ver como una conducta como que no llenaba las expectativas que Dios esperaba de su pueblo. Vemos una constante inconformidad en el pueblo, y Moisés, que era el líder, tenía muchos problemas para desarrollar la tarea que Dios le había encomendado. Hace poco, hablando con el pastor de Guatemala, le decía: mire, nunca ha sido fácil para aquel que realmente quiera hacer la voluntad de Dios. Creo que, esto es a manera de pensar mío, una de las cosas que le pudo haber dolido mucho a Moisés fue la murmuración de sus amados hermanos, de María y Aarón. Pero al estar en el caminar o tratando de hacer la voluntad de Dios, la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y ahí vemos cómo el Señor se encarga de ayudar a Moisés en todas las circunstancias. Y observando toda esta conducta, a como lo que vemos en el mundo de hoy, como que la inconformidad, el afán, la manera de ser del ser humano, casi nada ha cambiado. Y si hablamos directamente del pueblo de Dios, de Israel, como las congregaciones cristianas, como que estamos, la mayoría, me incluyo, porque todos patinamos, todos le fallamos a Dios, todos tenemos inconformidades, a todos nos ataca el enemigo con diferentes tentaciones, y a veces como que cedemos terreno. Y cuando reaccionamos, entonces volvemos en sí y tratamos de esforzarnos. El problema de todo esto, de la conducta, de no tener una claridad para poderle ser fieles a Dios, hay un problema. La gente a veces anda en un desenfreno,
en una desobediencia y quieren que todo les salga bien. El día jueves, por ahí por a las 4 de la tarde, que yo estaba ya arreglando mis cositas para salir el viernes para acá temprano, me dijeron, mire, este muchacho necesita un consejo porque va para Estados Unidos y él está bien contento porque le han pagado un buen coyote y le ha dicho en tantos días te llevo y te pongo. Entonces yo oí todo y le expliqué todo lo que yo he oído en tantos años, testimonio de miles de personas en diferentes medios. Entonces le expliqué todo. Y cuando le presento para que él se determine y que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, me puso 1000 pretextos. Y me dijo, si quiere orar por mí, ore. Pero yo con Cristo, y empezó ahí. Yo le dije, mira, te voy a ser franco. Mi abuelo dijo que si yo tenía una buena arma y tenía una sola bala, y que si tenía un pato por delante, y si tenía un sopilote, que yo decidiera en quién iba a aprovechar mi bala. ¿A quién crees que le apuntaría? Le dije yo a él. Hombre, me dijo al pato. Y entonces le digo, ¿para qué crees que yo gaste pólvora en sope? Y me dijo el otro, hey, se la dejó ir con todo. No, es que hay que hablar claro. No. Hermano, ¿cuántos cristianos evangélicos no queremos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios? Queremos andar en nuestro calendario, que si quiero puedo, que maybe, que I don't know, I know. Y agarramos como un estilo de vida igual a lo del mundo. Y lo peor, hermano, es que queremos que todo nos salga ok. Todo very good, very nice, todo nítido. No, nosotros seamos cristianos esforzados o medio cristiano, no. Tenemos, hermano, una guerra terrible. Tenemos una persecución del maligno que nos inyecta es un bombardeo que nosotros no nos imaginamos. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, la carta a los Efesios, sino contra potestades. Hermano, hay espíritus que nos están persiguiendo, nos están taloneando, nos está mandando dardos el enemigo. ¿Para qué? Para desanimarnos. Y a veces agarramos como un estilo de vida que no llena lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entiendo completamente que nadie es perfecto. Entiendo completamente que somos débiles, somos vulnerables. Pero al ver en la lista de aquellos que aún con sus debilidades trataron, se esforzaron para poder agradar a Dios. Si hablamos de los imperfectos, bueno, ahí está Abraham. Abraham le falló a Dios muchas veces. Y luego, si vemos a Moisés, también. Y si vemos a tantos, podemos ver que no llenaron la medida, pero no los vemos como divagando, como ignorando la presencia de Dios. Ahí vemos que ellos hablaban con Dios, y hablar con Dios es oración. Ellos ayunaban, se metían a buscar la gracia y la misericordia de Dios, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Ahora,
si nosotros no damos prioridad como cristianos a lo que tenemos que dar prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? Obediencia, temor a Dios, oración, ayuno, congregarnos y tantas cosas que podemos mencionar. Ahora, si yo no hago estas cosas de temer a Dios, de obedecer a Dios, de leer la Biblia, de orar, de congregarme y ¿por qué no? Involucrarme al servicio de Dios, me pregunto, ¿será posible que sin estar haciendo eso vengan todas las bendiciones sobre mi vida? Bueno, definitivamente sin mostrar frutos, sin mostrar algo que le atraiga a Dios. ¿Y qué voy a recibir? Bueno, usted podría decir, ¿será posible que alcance la bendición de Dios? Bueno, hay muchas bendiciones de Dios que podrían llamarse comunes. Por ejemplo, Dios deja salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios nos da la vida a buenos y a malos. Cuando digo esto, no es que aquel porque es tan malo, pero tan malo, y quizás viva mejor que nosotros, no quiere decir que a él o a ellos no les va a llegar la maldición de la muerte. La Biblia dice, tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. Ahora, cuando nosotros pensamos en estas cosas, sabemos que si agradamos a Dios, si tememos a Dios, si obedecemos a Dios, aún la muerte no nos va a destruir. Porque si creemos en Cristo, oiga bien, si creemos en Cristo, dice que cuando nosotros morimos, no hemos muerto, sino que dormimos temporalmente. Entonces, con esa diferencia y tantas oportunidades, tanta palabra de Dios que hay para bendición de mi vida, para bendición de mis hijos, para beneficio. Hace un par de semanas estuve en una boda y me acaban de decir de que una de las personas que estaba ahí, yo vi a la mujer muy saludable, muy elegante, aún con más de 60 años de vida, pero con una vida, yo dije, buena. Y dice que al ponerse, no sé si la tercera o la cuarta vacuna, le dio un paro cardíaco. Entonces, yo no sé cuántos ya se la pusieron y dele gloria a Dios porque no le ha dado todavía. Pero arregle su vida para que cuando le dé, usted no tenga problemas, ¿verdad? Y me dice la persona, ¿y usted ya se la pusieron? Sí. Y me dice, uy, me dijo. Y le digo yo, mire, no se preocupe, hermana. ¿Sabe que la doctora dice que los que tomamos pastillas para la hipertensión, dice que de los 65 años para los 70, los 72, 73, dice que el 90% de personas padecen paros cardíacos o derrame por los problemas que trae esta pastilla. Entonces, yo vivo batallando con ese temor y ese cuidado. Tengo que agradar a Dios, tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas. Mire, yo no sé si Honduras o Guatemala pasa lo mismo que pasa en El Salvador o en Perú o en cualquier otro país, que los señores que van de paseo y van con su dinerito y agarran jóvenes y van a los moteles. En El Salvador seguido, el viernes leí, encuentran a señor de 65 años muerto en un motel.
¿De qué murió? Vaya usted a saber, como decía un periodista. Por andar de pícaro. Por andar. Entonces yo por eso me pongo en la lista. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, protégeme. Y trato de no andar solo. Siempre andan hermanos que me cuidan, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas, hermano. Fíjese que hace varios años, 6 años, oí a un pastor, oí la noticia, me enseñaron la foto, que un pastor se fue a un lugar turístico y dice que con unas amigas de su colegio, de su bachillerato, yo no sé de qué, le fotografiaron con una mesa llena de bebidas alcohólicas. Y el que lo fotografió inmediatamente lo puso en el Facebook. El pastor venía bien contento, pero cuando llegó al aeropuerto le dan, mira, ya no tenés iglesia. Se acabó. Y por mucho que se rascaba la cabeza, mira, aquí están las fotos. Así que, hermano, qué peligroso es, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, si nosotros queremos recibir los beneficios y poder estar completos en el agrado de Dios, acuérdese el tema, llamados a una determinación. Cuando yo tenía 16 años, ya había cumplido los 16. El 1 de diciembre de 1975 llegué a la Fuerza Aérea, no con el afán de ser soldado o ser un paracaidista, nada de eso me atraía, sino con el deseo de aprender mecánica de aviación. Y como no llenaba los requisitos porque no tenía el 9º grado, entonces me dijeron, está la posibilidad que usted pueda entrar al escuadrón y después que pueda estar 1 año, 2 años en el escuadrón, entonces le vamos a dar el pase para que aprenda mecánica de aviación. No, pues inmediatamente me quitaron la ropita de civil que andaba, me pusieron un traje de recluta, me pelonearon y todo el grupo que ya tenían ahí lo llevaron a correr. Y ahí había un rótulo en todo el campo de entrenamiento que decía: aquí se entrenan los hombres de determinación y coraje. ¿Yo qué sabía de determinación y de coraje? Era un niño. Pero así empezó. Así empezó. Y viene un muchacho que no era ni del escuadrón de paracaidistas, sino que era de la batería antiaérea, porque ahí estaban juntos en la Fuerza Aérea. Y era un soldadito así, que tenía una voz como de moscarrón. Y me habló así bien fuerte y bien insultativo. Y le dije, ¿y vos qué? Y me pega, hermano, a golpes en el pecho que me dejó tosiendo. Y le pregunto yo, ¿y este es cabo? Me dijeron. ¿Y qué se necesita para ser cabo? No, ser responsable, tratar de sobresalir en todo. Te van a llamar como dragoneante y después vas a ir al curso. No, pues yo a los 6 meses ya era cabo. Hermano, cuando tomamos la palabra de Dios y nos determinamos, por eso dice la palabra, que no seamos oidores olvidadizos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra del Señor, hermano, nos llama a estar completamente determinados. Josué tenía la completa razón en presentar esta palabra para todo el liderazgo de Israel, para todos los padres. Un padre tiene que ser, si es cristiano, tratar de ser lo más que pueda en responsabilidad. ¿Por qué? Porque los hijos lo ven, los hijos lo oyen y los hijos van copiando todo lo que es el padre. Lo mismo es en los liderazgos de la iglesia. ¿Sabe usted que cuando la gente, la congregación observa
que los bienes que ellos aportan a la congregación son mal invertidos, la gente se desanima. ¿Por qué? Porque no mira una buena disposición o una buena inversión. Entonces, lo mismo es el padre. Cuando es observado por el hijo, bueno, los hijos se desaniman y dicen: no, mi papá es un gran mentiroso. No, mi mamá se burla de mi papá. No, mi mamá aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo superior o lo mejor que ellos ven en los padres? Si no ven testimonios aceptables, entonces estamos cayendo en un gravísimo error. Ahora, al tener la oportunidad de recibir la palabra, es nuestra responsabilidad, porque atrás de nosotros tenemos la responsabilidad de la familia. Ahora, si usted tuvo a sus hijos bajo cuidado en el evangelio y trató de dar lo mejor y ellos se han desviado, se han descuidado, están en completa rebeldía, están en una condición de vida aborrecible a los ojos de Dios, no nos queda más que orar y ayunar por nuestros hijos y suplicarle: Señor, haz tu obra. Es la herencia que tú me has dado, son los hijos que tú me has dado. He tratado de hacer el trabajo que me has mandado a hacer con ellos. Señor, por favor, ayúdame, transfórmalos, conviértalos. Y ese debe ser nuestra oración acompañada de ayunos. Mire, Josué había terminado prácticamente todo el quehacer de su vida en cuanto a liderazgo. Usted puede ver cómo el Señor había hablado a Josué desde el capítulo 1. Si usted lee cuidadosamente del versículo 5 al versículo 9, es un diálogo constante que Dios tiene con Josué y le está ofreciendo que, como él había estado con Moisés, le estaba prometiendo que iba a estar con él todos los días de su vida, y le pide que sea esforzado, que sea valiente, que no caiga el temor sobre él. Le dice: no temas, no temas. Una de las cosas que para tomar nuestra determinación, hermano, es el temor. Hay gente que no recibe a Cristo porque el temor lo embarga y él cree y está seguro que no va a ser capaz de ser un cristiano evangélico. Eso me pasó a mí. Y la gente que vivía a mi alrededor, cuando yo testifiqué que iba a ser cristiano de ahora en adelante, que hermano, nadie dio un penny partido por la mitad que yo iba a ser cristiano. Nadie. Y yo no sé si a usted o a cuánto les pasó lo mismo. Hay un predicador, evangelista, cantante muy famoso, muy conocido en el pueblo de Dios, que dice que lo invitaron debido a las grandes problemas. Estaba perdiendo su familia, estaba perdiendo su matrimonio, estaba decaído en su empresa. Y dice que le dijeron: mire, ha venido un predicador y está a 30 kilómetros de acá. Si usted puede ir, ese predicador le puede resolver los problemas, le puede ayudar en lo que el predicador va a decir. Y dice que él estaba tan angustiado, tan desesperado, y dice que fue 30 kilómetros a oír a ese predicador. Y cuando el predicador, él ni sabe de qué predicó, ni entendió nada, pero cuando él hizo el llamado, el predicador, ofreciendo que todo aquel que viniera a Cristo, su vida iba a cambiar, su familia iba a ser restaurada, y dijo tantas cosas, dice que él se encaminó al altar. Y había tanta gente
que el predicador ni lo vio. Y dice que ni oró cerca por él. Hizo una oración general el predicador. Y yo le dijo, Señor, dice el que dijo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, me entrego completamente a ti. Y dice que eso fue todo. Él no sintió nada, no sintió prácticamente ningún cambio. Y cuando llega a su casa, dice que le dice a la esposa, las cosas van a cambiar. Y le dijo, ¿ya venís borracho otra vez? ¿Con las mismas cosas? Y le dijo, no, me he hecho cristiano. Y dice que le dijo como una vulgaridad la esposa. ¿Por qué? Porque ya no creía en él. Ya no tenía confianza en él. Y dice que él siguió y fue a la iglesia y tratando de involucrarse, dice que el pastor fue el primero que la partió con él, como que no era grato. Y le dijo, pastor, fíjese que he arreglado un canto y lo quiero cantar en la iglesia. Y le dijo, usted no se ha bautizado, usted no tiene permiso de cantar hasta que se bautice. Y dice que él, tratando de agradar a Dios y de cantar para Dios, se bautizaron con la esposa. Y dice que la esposa, de 8 meses de embarazo de su último niño, dice que le dio una alergia y le dio una enfermedad y se recortó el pelo. Entonces, porque se recortó el pelo, la llamaron y le dijeron que no iba a ir a la iglesia, que no se congregara hasta que le creciera el pelo. O sea, como que sí, le aplicaron la regla de Sansón, ¿verdad? Entonces, dice que él se sintió tan triste, tan decepcionado, porque creyendo encontrar una comprensión, un discipulado, una formación bíblica para su vida, se decepcionó. Pero dice que siguió, y siguió, y siguió, y ese cantante es famoso, y cuando lo he oído predicar, el hombre es bueno para predicar. Dios lo ha bendecido. ¿Qué le quiero decir con esto? La determinación suya, la mía, eso va a hacer la diferencia. Cuando Abraham fue llamado por Dios, en el capítulo 12 le dice que saliera de su tierra y de su parentela y vea la tierra que yo te mostraré. Esa determinación empezó a marcar la vida en Abraham. Después le dice, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que estaba haciendo Dios ahí era tratando de motivarlo para que él tomara la determinación. Y si él tomaba la determinación, su vida iba a ser diferente. La promesa de Dios iba a caer sobre su vida. Entonces, hermano, esto es importante. Cuando Dios dialoga con Josué, de ese capítulo 1, versículos 5 al 9, ya en el capítulo 3, ejerciendo Josué con mayor tiempo el liderazgo, le dice unas palabras. Entonces Jehová, capítulo 3, versículo 7 de Josué. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El propósito, el anhelo, el deseo de Dios es que si aceptamos su llamado y nos determinamos, Él va a hacer lo demás. Él va a trabajar, Él va a obrar. Y ahí podemos ver en todo el libro de Josué cómo Dios estuvo con él. Hubieron muchos problemas en la vida de Josué. Uno de las decepciones ya en el desarrollo es que habían derribado
y habían triunfado en la victoria ante Jericó. Y había algarabía y había alegría, pero sin duda hubo confusión en ellos porque, mire, yo no entiendo. Y quizás a muchos de ustedes les pueda pasar lo mismo. A veces creemos que por lo que tenemos, a veces pensamos que por haber hecho tanto esfuerzo hemos logrado lo que hoy tenemos, sea poquito o sea bastante. Pero ¿sabe usted que hay una palabra en los evangelios que el Señor Jesucristo dice: sin mí nada podéis hacer? ¿Y cómo es eso? Nada podemos hacer. Si Él no nos da la gracia, si Él no nos da la fortaleza, si Él no nos da la salud, ¿cómo vamos a hacer? No nos vamos a poder ni levantar. No. Aunque así sea fuerte y sea, no, es Dios quien da todo. No pierda de vista eso. Entonces, ellos, según ellos, ¿verdad?, pelearon contra Jericó y prácticamente físicamente, perdón la redundancia, no pelearon. Pero sí hicieron algo maravilloso. Obedecieron. Y esa obediencia lo llevó a proclamar la gloria a Dios, a encender todo, a sonar las trompetas, y los muros cayeron porque Dios los derribó. Entonces, mire, ellos después de eso dijeron: bueno, si derribamos a Jericó, que era tan grande y eran tan poderosos, no hombre, estos de Jai, esto no es nada. Menospreciaron al enemigo. Hermanos amados, nunca menospreciemos al enemigo. Nunca. ¿Por qué? Porque no podemos medir, o si los medimos a ellos, pero no nos podemos medir a nosotros mismos. Por eso dice la palabra: no te hagas sabio en tu propia opinión. No considere, no des por válido lo que tú piensas y lo que tú crees. Si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Entonces se van a pelear a Jai y ahí viene el gran fracaso. Y como siempre, el líder se pregunta muchas cosas y nos debilitamos y nos quejamos delante de Dios, porque eso hizo Josué. Y todavía se presenta el ángel y Josué le dice: ¿estás conmigo o estás contra mí? Déjate de cuentos, les. Aquí hay un problema muy grave. Aquí hay un problema muy grave y le da todo lo que ha pasado en Israel. Y hasta que son llamados, mire el orden de Dios. Primero la tribu, después todas las familias. Y ahí seleccionan al que había cometido el pecado. Y cuando es confrontado y es aclarado el asunto, entonces van y pelean. Y mire lo que dice el capítulo 21, versículo 45 del libro de Josué. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho, oiga bien, a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todas las promesas de Dios están para los que creemos, obedecemos y servimos a Dios. ¿Cuál es el punto de determinación aquí? Dice los versículos: ahora pues, si hemos dicho sí a Jesucristo, ahora pues, temed a Jehová. Oiga bien, iglesia del Señor, y servirle con integridad y en verdad. Oiga el llamado.
Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y la otra parte, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y repite, y servid a Jehová. ¿Qué respuesta? Si esta es una confrontación, un llamado de determinación, ¿qué respuesta le tengo que dar yo al Señor? Bueno, obedecer, actuar. Y esto independientemente de la edad que yo pueda tener. Para el joven que tiene que ir a la escuela, para el padre que sale a trabajar, para la madre que se queda en casa. Qué triste es que hay madres que pasan con sus hijos todo el día y no les leen la Biblia. Los hijos se saben todas las telenovelas y qué bueno que se las pusieran en inglés para que hablaran un buen inglés. Pero no, estamos como tergiversados en nuestras actitudes. Y yo, créame, solo quiero aplicar lo que dice la palabra del Señor. Tomar este llamado que Josué esté haciendo de manera muy personal a mi vida. Sentir una aflicción porque mis hijos no están haciendo la voluntad de Dios. Sentir una tristeza, un dolor. ¿Por qué? Si Dios me está diciendo que debo de temer a Jehová y que tengo que servirle con integridad y en verdad. Y lo demás que tengo que hacer es limpiar la casa. Limpiar la casa. Saquen todos esos terebejes, les dice, esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Y la determinación es que tengo que servir a Jehová. Si alguien dirá, hermano, yo no tengo tiempo, pues entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Me decía un hermano, mire, he tenido un montón de problemas el último mes del año. Y este mes, el primer mes del año, han arreciado los problemas. Pero algo que nos motivaron y una palabra que se clavó en mi corazón, aunque la había leído tantas veces: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Dios está dispuesto, iglesia Canaán. Dios quiere cumplir como lo cumplió en Josué. Y de esa manera, pues, algo bonito. Mire, en las congregaciones imponen dogmas. Le imponen a las personas cierto estilo de vida. Pero la Biblia no impone nada. O lo toma o lo deja. Cuando estaba como un espíritu de inconformidad en los discípulos, uno de ellos le dice: mira, Señor, dura es tu palabra, se están yendo. Y el Señor les dijo: ¿y aquí cuál es el problema? ¿Se quieren ir ustedes también? Mire, hay gente que se siente obligada en la iglesia. Hay gente que cree que le han impuesto un liderazgo. No. El que nos den un liderazgo es un privilegio para que tengamos responsabilidad, para que anhelemos, para que tratemos de hacer lo mejor que podamos hacer. ¿Cómo? Para agradar a Dios, para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el premio es para mí. La bendición que Dios tiene es para mí. A veces uno hace cosas y créame, en la prueba
en la aflicción uno se desespera. Y a veces uno va con anhelos de que los hermanos lo van a amar, que los hermanos lo van a recibir, que los hermanos lo van a apoyar. Y qué decepción, qué tristeza para el líder. Aquí, hermano, no ha sido la excepción. Me dijo un hermano: mire, por favor, cámbieme de grupo. Yo ya me aburrí de estar con ese viejito y con esa viejita y nadie llega. Y yo lo entiendo, hermano, le digo. ¿Y cómo le ve la cara a los viejitos? Y me dice: ah, no, hermano, mire, si es que ellos están tan alegres que sienten que el día sábado llegue, porque cuando yo llego, me dice, ellos se sienten alegres. Mire, me tienen chocolate, me tienen pan, hasta más gordo estoy. Pues dele gloria a Dios, hermano, le dije, porque usted está pastoreando a esos viejitos. Usted está sirviendo. ¿Qué tal si lo enviara yo a 200 millas de acá? Y usted va con aquel anhelo que los hermanos lo van a bendecir y que lo están esperando. Y llegaron los hermanos y usted creyó que le iban a dar aunque sea un su pan con huevo y le van a dar su café y le van a decir: toma, hermano, estos $2 para que coma. Y los hermanos cantando: llegáronse los tiempos, llegáronse los días, ¿verdad? Ven a la luz que te da Jesús, y el culto estuvo alegre. Y salgo yo, hermano, sin nada, sin almorzar, sin cenar, sin gasolina. Qué triste. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque Dios quiere que lo conozcamos. Ah, pero en la decepción, en la aflicción, ¿qué dice uno? Ah, Señor, tú no estás conmigo. No, Señor. Y empiezo yo a sacarle la lista a Dios de lo que yo había hecho. Y siento, hermano, como una neblina, como un holograma de ser humano ahí. Y yo se lo estuve testificando al hermano Lisandro Bojorquez el martes anterior. Y me dice: de veras que es necesario que falte el pan, que falte la salud, que falte todo, para que realmente nos demos cuenta que Dios existe. Y yo le digo al Señor: no soy digno que vayas a la par mía. Yo quiero morirme. Yo ya no quiero seguir. Por eso, hermano, yo le ruego que nos determinemos. Porque no son las personas las que nos han llamado a venir al evangelio. Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. Al ciego le dijeron: el Señor te llama. Y cuando el ciego llega al Señor, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y él dice inmediatamente lo que quiere que le haga. Y recibió la sanidad. A cada líder de esta congregación y de cualquier otra congregación, si le han dado el privilegio, sintámonos honrados. Porque a su tiempo segaremos. No es que hoy determino y hoy mismo se va a cumplir todo. No, Señor, largo camino nos espera. Quizás va a haber rebelión en la casa. Le decía yo al pastor Francisco: si a Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, se le reveló su hermana y su hermano, yo le dije: hermano, prepárese, que aquí va a haber una rebelión. Dicho y hecho. Dicho y hecho, Señor. Ore por el pastor Francisco. Oremos por los hermanos Laínez y por la misionera que está ahí. Porque el diablo está atacando con todo. Y oremos por nosotros mismos también. Porque a veces nos ponemos a llorar por otros y nos olvidamos de nosotros mismos. Por eso el Señor, aquella multitud de personas que lloraba, y le dijo a las mujeres: llorad por vosotros mismos. O sea, que a veces nos andamos lamentando. Mire, y ya sabe lo que le hicieron al hermano. Y mire, fíjate, pobrecito. ¿Quién lo ha mandado a cada uno de nosotros a andar saludando calenturas ajenas?
¿Y quiere que le diga algo más? No seamos metidos, hermano. Han tenido descanso con sabiduría, vidas pegajosas, y ahora me toca a mí. Mire, la opción, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, mire, tenemos la opción. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Así estamos nosotros. Estamos en un mundo de pecaminosidad. Estamos en un mundo de periodistas religiosos. Estamos en un mundo donde en muchas congregaciones se abarata el evangelio. Imaginen la locura que le predican a la gente. Saque el campeón que hay en ti. ¿Campeón de qué? De flojo, de calumniador, de turista religioso. No, pero ese campeón, ¿para qué lo quiero yo? El Señor dijo: cuando hayáis hecho todo lo que yo os he mandado, ¿decir qué? Siervo inútil. Siervo inútil. Hermano, ¿y qué si no hemos hecho ni siquiera lo que Dios ha mandado? Entonces somos re inútiles, recontra inútiles. ¿Y qué más calificativos le podemos dar? Tiene que haber sinceridad. Tiene que haber una disposición, como dice acá. Pero yo, ¿qué dice? Yo y mi casa voy a servir al Señor. Yo y mi casa. Yo quería ir, hermano, pero viera a mi suegra cómo esa no es su casa. Si usted vive con ella, ahí está. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aléjese. No, hermano, pero es que como ella nos da la casa, pues entonces cállese y hágale caso a su suegra. Limosnero y con garrote. Si usted está ahí, sométase, y no ella es la dueña, pues. ¿Entiende? Pero si se quiere determinar, yo y mi casa, nadie más. Yo y mi casa. ¿Quién es mi casa? Si tengo esposa, mi esposa. Si los hijos, los nietos, yo y mi casa. Estas son las reglas. Y si estamos en esa posición, se hará lo mismo que dice el capítulo 21 de Josué. Todas las promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, todas se cumplieron. No faltó ninguna de ellas. Si yo anhelo esas promesas, tengo que determinarme. Canaán, hermano, yo he visto, he sentido esa disposición que muchos vienen al altar y lloramos y nos presentamos. ¿Por qué? Porque queremos arreglar las cosas con Dios, y esa es una buena señal. Por eso cada primer domingo o el último domingo de cada mes tenemos la Santa Cena. Y esa es una disposición de pedir ayuda, de poderle decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Entre los 3 nietos hay uno que cuando él siente que no está tomado en cuenta, él se mete ahí en medio de todos. Cuando estamos hablando entre ellos. Y si es una llamada de FaceTime, él se mete y pone su cara: hey, abuelo, aquí estoy. Hermano, saquemos la banderita
y démosle señales a Dios que queremos agradarle, queremos obedecerle. No es nada fácil. No, tenemos todo de este mundo en contra. Tenemos todos los problemas habidos y por haber. Pero Dios ha prometido. Fiel es el que ha prometido. Y si deseamos aceptar este llamado, determinémonos. Determinémonos como lo hizo Josué. Cuando Josué hizo este llamado, el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto yo lo he visto en Canaán, de que muchos están dispuestos, muchos quieren, y no dejemos de querer, no dejemos de estar dispuestos, porque el día viene, el día viene, y si ese día viene, hermano, aceptemos el reto, determinémonos, y al final Dios nos dará la victoria. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.